repitiendo y, y vamos cumpliendo con el horario porque también todos están con sus horarios comprometidos. Sí, Bienvenida Cecilia también. Sí, oye, hola, lo que pasa es que yo, la verdad, estaba medio complicada para entrar porque tenemos que entrar ahora a otra reunión los directores de departamento de todo, de la acreditación de la universidad. Sí. Entonces yo voy a que salirme al tiro. Pero va a quedar grabado. Va a quedar grabado, sí, esa es la idea. Muy buenas tardes a todos y a los que nos están viendo posteriormente en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes, decana Sara Herrera, a los directores de departamento y de escuela que nos acompañan y también invitadas. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación desde la Facultad de Ciencias de la Salud, a los estudiantes también que nos estarán viendo allí por las redes sociales. Desde hace varios años, desde hace varios meses, incluso años, podemos decir que en Chile se comenzaron a escuchar voces que pedían una nueva constitución que reemplazara la actual Carta Magna que data de 1980. El pasado 25 de octubre, para ponernos todos en el mismo contexto y teniendo en cuenta que nuestras invitadas también nos acompañan desde otros países de Latinoamérica, el 78.27% de la ciudadanía en Chile se expresó y aprobó un cambio de constitución. Y el 78.9% eligió el mecanismo para ese cambio y eligió la Convención Constitucional como que en Latinoamérica es lo más cercano a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué sigue ahora? ¿Es acaso la nueva Constitución una hoja completamente en blanco que tenemos que empezar a rellenar? Pues las universidades no podemos estar ajenas a esta discusión y como Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule consideramos que es nuestro compromiso aportar al debate con propuestas, con ideas y con el conocimiento de quienes han estudiado y vivido este tipo de procesos en América Latina. Así lo hicimos desde octubre pasado, porque la salud es un tema primordial para Chile y que debe ser contemplado en la futura Carta Magna. Hoy tenemos a tres grandes invitadas desde Ecuador, Colombia y Chile, cuyas intervenciones serán la base para iniciar una discusión y el levantamiento de propuestas. Y para dar inicio entonces a este encuentro virtual, yo dejo con ustedes a la decana Sara Herrera Leighton. Ay, ahora la vemos. Pero se me salió. Sí, no, es que se me salió se me sale me salgo de la... Pero ahora la estamos viendo, no se preocupe. Ya. Bueno, muy buenas tardes, ya nos habíamos saludado. Saludar a las directores está compartiendo pantalla, está compartiendo pantalla en este minuto. Así que regrese a Teams, por favor. Eso ahí, eso, fantástico. Allí, y ahora la vamos a ver al lado. Pinche, al lado donde dice abandonar, encuentra un cuadrito con una X en la mitad. Sí, ese fue el que... Allí, pinche ese. Eso, ahora la vemos en pantalla completa, decana. Ah, ahí está, porque estaba viendo el... Sí, bueno, como le decía, nos hemos saludado y Mónica algo también nos fue contando. Muy buenas tardes a todos, bueno, especialmente a nuestros invitados, a los directores de escuela y departamento que nos acompañan, a los estudiantes, ¿cierto? Y como les decíamos, esto va a quedar grabado para que después lo puedan escuchar las personas que hoy día no han podido estar. Sean todos muy bienvenidos a este conversatorio. Y como decía Mónica, como país nos encontramos enfrentando un proceso político histórico trascendental, como es la redacción de la nueva constitución de nuestro país. Y para los chilenos, ¿cierto? Sabemos que tenemos el próximo paso en la elección el 11 de abril de 155 constituyentes que estarán a cargo de su redacción. Y el nuevo texto tendrá que someterse a un plebiscito en el 2022. Bueno, en este camino hacia una nueva constitución tendrá grandes desafíos y igual nos genera muchas expectativas. Este proceso constituyente es una oportunidad que abre un camino institucional para canalizar el descontento o la sensación de apatía que muchos ciudadanos y ciudadanas han venido manifestando con el sistema político.
la poca identificación de los partidos, la falta de confianza con las instituciones, que han sido características de las tendencias en Chile en los últimos años. En este escenario donde las universidades no pueden quedar fuera, creando espacios donde haya información, opiniones de expertos, opiniones de personas que hayan vivido esta experiencia y, bueno, con debates académicos, para que así, de manera informada, la comunidad delibere y contribuya al proceso de la nueva Constitución, aportando conocimiento de la... Y por esto que nuestra facultad ha organizado este primer conversatorio, esperamos tener muchos más e ir tratando en diferentes aspectos, ¿cierto? Y lo hemos llamado Conversatorio en torno al camino constituyente. Ya tenemos importantes invitadas que nos darán a conocer las experiencias de su país, como es Juliana Abarca de Ecuador y Cristina Rosero de Colombia. Y también contamos con una compatriota, Liliana Galdame, con la mirada desde nuestro país. Bueno, lo importante, ¿cierto?, es lo que vamos a escuchar ahora, así que los dejo agradeciendo la presencia de este evento de cada y nos quedamos a escuchar para ver los aportes y que nos puedan hacer, ¿cierto?, a este importante proceso nuestras invitadas. Muchas gracias y mucho éxito. Gracias. Gracias. Ahora sí que le agradezco que dejemos de compartir pantalla. Eso. Vale, vamos a iniciar este primer encuentro en torno al camino constituyente y saludamos para ello en Cuenca, Ecuador, a nuestra primera invitada. Ella es Juliana Abarca, tecnóloga médica en imagenología de la Universidad Nacional de Loja y actualmente se desempeña en ese ámbito en la Sociedad de Lucha contra el Cáncer en Cuenca. Es especialista en mamografía y además es abogada y ejerce esta área en Juris Corporation. Juliana, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes con todos, agradeciendo mucho a la invitación. Para mí es un placer poderles compartir un poco acerca de cómo fue este cambio en mi país. Bueno, todo empezó en el 2008, hubo el cambio de constitución de 1998. Hubieron muchos cambios, la verdad, muchos cambios significativos, pero no podemos tener aún una universalidad completa de los derechos fundamentales. Por ejemplo, en este problema que tenemos de la salud, aún la Constitución nos dice que el Estado va a garantizar este derecho y que lo hace políticas económicas, sociales, culturales, pero hay cierto porcentaje de, por ejemplo, la población más vulnerable, las personas más pobres, aún no tienen acceso a esa universalidad de la salud como lo estipula la Constitución, porque son varios los factores que afectan. Por ejemplo, el hecho de que no puedan acceder a tecnologías, el hecho de que estas personas, algunas no tengan una educación, algunas no gocen de buena salud, en su entorno no haya agua, todo eso son factores que van a afectar a la salud de alguien y esa población en Ecuador es muy grande. Entonces, a pesar de que la Constitución nos puede decir maravillas, en nuestro país todavía no está, pese a los años que han pasado, porque ya han pasado prácticamente 12 años del cambio, pero aún no hay, como digo, esa universalidad para todos los habitantes, como lo nombra nuestra Constitución. Sí se han mejorado muchas cosas a nivel de salud, por ejemplo, en mi país hay un grupo de atención prioritaria. En este grupo de atención prioritaria están los adultos mayores, están mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes, personas que estaban privadas de la libertad, que pueden gozar de los derechos de salud. Pero más allá de eso, como lo explico, hay gente que no puede tener acceso a todos estos lugares. Entonces eso es lo que aún
está afectando a mi país pese a los años, pese a que se han tomado medidas, se han creado políticas, pero es muy complicado que exista todo este conjunto de que este derecho sea fundamental para todos los habitantes. Es muy complicado y lo que se debe es trabajar en esos grupos, poder llegar a esos sectores. Por eso en mi país han implementado muchos centros de salud, atención en todos los niveles, atención en enfermedades catastróficas para las personas que no tienen acceso, pero a pesar de todo hay una ineficiencia y es muy complicado el hecho de la salud acá en Ecuador. Me imagino que en Chile también estaba leyendo un poco de su constitución, estaba leyendo sobre el derecho en sí que ustedes mantienen y lo que dice su constitución es que los habitantes tienen derecho a escoger si se hacen atender de manera privada o pública. Nada más ese derecho lo menciona, pero no lo menciona como un derecho fundamental en que toda la población va a tener acceso. Como digo, siempre va a haber este grupo de personas vulnerables que no van a tener el acceso, no va a haber una universalidad como lo indica la Constitución. Esta es una problemática muy grande y creo que es a nivel de Latinoamérica igual que vamos a tener este tipo de problemas y tenemos que seguir trabajando en eso. Ese es mi aporte. Si es que tienen algo más que preguntarme, pues yo se los digo. Gracias, Juliana. Quizás más adelante surjan preguntas. Queremos primero hacer conocer cada proceso primero y luego ir al tema de las preguntas. Desde Colombia, desde Pasto, Nariño, Colombia, saludamos a Cristina Rosero. Ella es abogada de la Universidad de Nariño, tiene especialización en instituciones jurídico-procesales de la Universidad Nacional de Colombia y es magíster en Derechos Humanos, Democracia y Globalización de la Universidad Oberta de Cataluña. Cristina actualmente se desempeña como abogada en el Centro de Derecho Reproductivo ReproRights y agradecemos su presencia en este evento para que nos comparta un poco del cambio constituyente que se dio en Colombia en 1991 y cómo ello ha aportado a nivel de la salud. Vale, Mónica, para empezar, pues agradecerles muchísimo por esta invitación. Me parece una conversación súper interesante y me alegra mucho poder ser parte de ella. Bueno, yo quería pues comentarles en mi ponencia 3 puntos importantes para que podamos hacer esta reflexión. La primera es darles un breve contexto sobre cuál fue el proceso constituyente en Colombia. Luego comentarles cuáles fueron las discusiones alrededor de la salud dentro de esa Asamblea Constituyente. Y en un tercer lugar, pensar cuáles podrían ser como algunos avances o algunos puntos que, en mi opinión, sería bueno que estén discutiéndose dentro de la experiencia chilena en un contexto pues ya bastante diferente después de todos los años que han pasado. Entonces, para darles un primer contexto, en Colombia el proceso constituyente inicia aproximadamente a finales del año 89. Colombia está en un contexto político bastante complejo en ese año, el año 89 recordado tristemente por una serie de escalamientos en la violencia que se venía presentando, tanto con ocasión del conflicto armado como también violencia derivada de las guerras entre las grandes mafias de narcos dentro de Colombia. Y esto crea una crisis institucional bastante grave que crea básicamente una crisis de legitimidad de las instituciones dentro de Colombia. A partir de este contexto tan violento, tan complejo, empieza a crecer un sentir popular de la necesidad de un cambio de constitución. La constitución anterior a la de 1991 es de 1886 y una constitución bastante rígida que no implica o no permite una cantidad de reformas, lo que hace que realmente se sienta una constitución antigua que no responde a las necesidades de la sociedad en ese momento. Hay algunos primeros inicios de intentos para realizar esta constituyente de parte del presidente Virgilio Barco en 1988,
mediante un referendo, pero esto rápidamente se empieza a opacar, dado que se empieza a sentir que existe una presión de parte de las mafias de narcos para, digamos, incorporar o cooptar esa consulta. Entonces, rápidamente esa consulta, aunque tenía el acuerdo de los dos principales partidos en Colombia, pues no llega a ningún término precisamente por esa razón. Pero dado que ya se empieza a dar la conversación públicamente, surge un movimiento estudiantil que es extremadamente interesante, al que se le denomina Todavía Podemos Salvar a Colombia, o que se denominó también la Séptima Papeleta. Es un movimiento extremadamente interesante porque es muy joven y está conformado por personas muy diversas, porque incluye estudiantes que en ese momento estaban en las universidades públicas y que venían de algunas regiones de Colombia, y también estudiantes de algunos estratos más altos que estaban en instituciones privadas. Entonces hay una diversidad interesante en el movimiento, y es el movimiento estudiantil el que empieza a impulsar una campaña a nivel nacional para cambiar la Constitución. Aprovechan unas elecciones, se llama séptima papeleta porque en esas elecciones se tenían que emitir 6 votos para Congreso, juntas administradoras locales, consejos, eran 6 votos en total, y lo que se pide es que extraoficialmente las personas depositan en las urnas una séptima papeleta pidiendo el cambio en la Constitución. Por supuesto, esto fue de forma extraoficial, pero la campaña tiene un éxito muy interesante y la gente realmente deposita estos votos de séptima papeleta, lo que hace que sea bastante evidente que hay un sentir popular importante. El movimiento estudiantil intentó que se haga un conteo oficial de estos votos, así hayan sido extraoficiales, pero el conteo extraoficial pues mostró un movimiento suficiente, y finalmente la Corte Suprema de Justicia dice que es suficiente para avalar una consulta popular en ese sentido. Esto ocurrió en el año de 1990, y entonces en las elecciones presidenciales de mayo de 1990 se consultó de forma ya oficial sobre la aprobación de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Nacional Constituyente fue aprobada con el 86% de los votos, lo que muestra que este sentimiento popular de la necesidad de un cambio realmente se en este cambio constitucional. Y esto es interesante porque en cierto modo tengo la sensación de que el movimiento social que está ocurriendo en Chile tiene una similaridad allí. A partir de esta aprobación de la convocatoria Asamblea Nacional Constituyente, en el mes de diciembre del 90 se hacen elecciones para elegir 70 delegatarios, que son quienes conforman la Asamblea Nacional Constituyente. Esto tiene como representantes de todos los partidos en ese momento, y también se incorporan 4 constituyentes con voz pero sin voto, que reconocen algunas de los grupos armados que se habían desmovilizado y que quería como refrendarse esos acuerdos, de modo que ellos tengan algún tipo de participación política. Entonces hay 4 delegatarios que están allí para poder participar de la asamblea, y esto es muy interesante porque muestra cómo la constituyente tenía algunos temas que eran bastante importantes en ese momento en la discusión. Uno era la legitimidad de estas instituciones políticas y constitucionales para responder a las coyunturas de la violencia dentro del país, pero también refrendar como esos esfuerzos para lograr la paz y superar el conflicto dentro de Colombia, lo cual también daba posibilidades a seguir avanzando en ese sentido. Cuando ya se realizaron las elecciones en el 90, bueno, hubo diferentes estrategias de los movimientos para lograr representación allí. En general, los partidos más importantes lograron una representación mayor, pero sí logra un punto que es muy importante, es pues lo que resaltó Mónica en su presentación, y es que sin duda un paso importantísimo que acaba de dar Chile, es la primera vez que se esté constituyendo un proceso de estos con una paridad de género. En Colombia, de los 70 delegatarios, apenas 4 mujeres participaron, y fue difícil para los movimientos de mujeres y feministas poder constituir representantes dentro de la asamblea. Se hizo un trabajo bastante serio para poder hablar con los constituyentes, para poder plantear algunas peticiones conjuntas del movimiento, pero obviamente el hecho de que no haya una representación más amplia de las mujeres marca una diferencia en la forma en que se realizan estas discusiones.
El proceso de la Asamblea es relativamente corto en comparación, por ejemplo, con el proceso que enfrentará Chile. Se realizó a partir de febrero del 91 y ya para julio se estaba aprobando la Constitución. Se realizaron primero unas discusiones dentro de comisiones, que fueron 5 comisiones, las cuales tuvieron un primer periodo en el que discutían los asuntos a su cargo de forma interna, y luego un segundo punto donde las conclusiones de estas comisiones se llevaron a la plenaria para llegar a acuerdos grandes. ¿Qué es importante de estos puntos? Bueno, primero tengamos en cuenta que estamos en un contexto del año 90, que significa que muchos de los reconocimientos que ya se tienen actualmente frente al derecho a la salud, pues no estaban en ese tiempo reconocidos aún o estaban en un desarrollo todavía inicial, lo que hace que las discusiones alrededor del tema de la salud pues no tengan el avance que Chile sí podrá ver en este nuevo proceso constituyente. Por esa razón, una de las cosas que se nota es que, al menos en Colombia, el tema de la salud no fue un tema central de las discusiones. Obviamente estuvo abordado, pero no es uno de los temas más importantes o más álgidos en las discusiones, pues porque el contexto político no tenía esas características. Me pregunto si hay una diferencia en ese sentido con el actual proceso constituyente en Chile, tomando en cuenta que una parte del estallido social sí tiene unas demandas claras frente a la necesidad de un mejor acceso a servicios de salud y en general a seguridad social. Entonces me pregunto si en este proceso lo más seguro es que también haya un proceso mucho más protagónico del derecho a la salud en estas discusiones, que creo que es un punto muy, muy interesante y un avance muy importante también. Entonces, sabemos que hubo, por ejemplo, grupos de personas en el tema de salud que intentaron estar dentro de la constituyente, hubo grupos de médicos, odontólogas que intentaron ser constituyentes, no fueron elegidos finalmente, pero sus peticiones fueron llevadas a través de otros constituyentes. Y estos grupos, por ejemplo, sí estaban hablando de la necesidad del reconocimiento del derecho a la salud dentro de la Constitución, la protección y la inyección, digamos, de inversión por parte de recursos del Estado a las entidades de prestación de los servicios de salud, una cobertura global y universal de estos servicios, entre muchas otras cosas, pero se nota que dentro de las discusiones internas todavía no había calado la idea de que la salud sea reconocida como un derecho. Y por eso, ya en cómo quedó adoptada la Constitución, la salud aparece en el artículo 49, como un servicio público a cargo del Estado, entendido como esencial, pero no necesariamente reconocido como un derecho, ni mucho menos como un derecho fundamental. Es más bien como un derecho social que tiene algún tipo de protecciones, pero sin reconocerle un carácter superior. Obviamente allí sí hay una importancia grande, y es el hecho de que sí se establecen unas obligaciones a cargo del Estado para dirigir, reglamentar la prestación de los servicios de salud, y por supuesto como políticas que sean completas para la prestación de estos servicios con vigilancia y control a todas las personas dentro del país. Hay otros puntos que son importantes, y más allá del hecho de que no haya un artículo que expresamente reconozca el derecho a la salud, sí hay una serie de reconocimientos dentro de la Constitución que, en mi parecer, sientan unas bases bastante importantes para que de allí en adelante logremos los avances que hemos adquirido ahora, ¿no? Entonces, un primero de estos avances es el hecho de que la Constitución declara a Colombia un Estado social de derecho. Esto cambia totalmente la manera en que se entiende el Estado y la manera que se ve el papel del Estado en la sociedad. Ya no es simplemente un mediador de la, entre comillas, de la violencia entre los ciudadanos, ya no es el mediador que limita el hecho de que una persona vaya más allá de su propio derecho y violente el derecho de alguien más, sino que además el Estado tiene que incorporar acciones positivas y efectivas para que los derechos de las personas, los derechos fundamentales en especial, tengan una efectividad en la realidad. Entonces es un papel del Estado mucho más involucrado en el tema social y que le exige una capacidad superior. Entonces, esa primera declaratoria sienta una base importantísima que va a cambiar la manera en que desde ese momento se ve el Estado en Colombia, y me atrevo a decir que también cambió un poco la forma en que el constitucionalismo en Latinoamérica se empieza a desarrollar a partir del año 91. Y también hay que resaltar varios de los logros de los movimientos de mujeres que hicieron un trabajo arduo por conseguir apoyo a varias de sus causas a través de los constituyentes, que se destacan. Uno, un artículo que es el 44 de la Constitución, en el que de forma expresa se establece que el hombre y la mujer tienen iguales derechos y oportunidades
y que las mujeres no pueden ser discriminadas en ninguno de los ámbitos de la vida. Esto es muy importante porque es básicamente la base de todas las solicitudes del movimiento al respecto, y ha permitido plantar todas las acciones para la paridad de género y la equidad de género dentro del país. Es absolutamente importante. Otro punto muy interesante es que lograron incorporar en un artículo que se refiere a la familia una referencia particular a lo que yo denomino autonomía reproductiva, y es el hecho de que las parejas tendrán el derecho a decidir de manera libre y responsable sobre el número de sus hijos y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos para valerse por sí mismos. Esto es súper importante porque es la primera referencia expresa en Colombia mediante una constitución de la capacidad que tenemos todas las personas de elegir si vamos o no a ejercer la paternidad o la maternidad. Y esto abre toda una puerta a la protección de los derechos sexuales y reproductivos, que implican precisamente que el Estado garantice la información para tomar esas decisiones, pero además los servicios de salud necesarios para que esas decisiones se hagan efectivas. Y finalmente también se incluyen dos puntos que son absolutamente importantes para el movimiento en esos momentos. El primero es el divorcio. Se incorpora que los efectos civiles de un matrimonio pueden ser anulados por divorcio, que esa es una de las grandes ganancias del movimiento por muchos años. Y un segundo punto, que se penalice la violencia dentro de la familia y que sea sancionada por medio de la ley. Entonces, todos estos logros o estos avances sientan unas bases suficientes para que de ahí en adelante las activistas y los movimientos sociales puedan empezar a lograr mayores impulsos en otros ámbitos. Entonces, si bien la Constitución no va a regular ni se va a referir a todo, yo sí creo que una reflexión muy importante es pensar cuáles son las bases mínimas que se necesitan en ese proceso constituyente, a partir de las cuales se empieza a poder construir a futuro una serie de garantías y de reconocimientos que permitan la efectividad del derecho a la salud. Y hay unos puntos muy importantes en la Constitución del 91 que permitieron precisamente esos desarrollos. Uno de estos puntos es cómo relaciona la Constitución al derecho interno de Colombia con los estándares internacionales. A partir de la Constitución del 91 se creó un concepto que en Colombia se denomina el bloque de constitucionalidad, que implica que los estándares internacionales de derechos humanos se toman como un criterio relevante para interpretar las normas internas, e incluso se vuelve una forma de controlar las normas que internamente se expiden. Yo creo que la pregunta de cómo va a interactuar ese derecho internacional con el derecho nacional es clave a la hora de conversar sobre la constituyente, porque en el momento en el que se permite que estos estándares internacionales sean parte del derecho interno, o al menos constituyan un criterio, pues existe una capacidad de poder impulsar que ciertos estándares de protección se puedan incorporar internamente. Un ejemplo muy claro son, por ejemplo, la protección al derecho a la salud, que se ha reconocido desde los comités de derechos humanos, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha, digamos, definido con mucho detalle cuáles son las condiciones, los elementos, la manera en que la salud se debe proteger, y ha reconocido, por ejemplo, que la salud reproductiva es una parte esencial y muy importante de la protección al derecho a la salud. Entonces, desde el hecho mismo que se reconozca la salud como un derecho, la forma en que debe proveerse estos servicios, la manera en que los estados deben responder, es un punto súper importante que creo que vale la pena reflexionar cómo se quiere en esta constituyente chilena. Y un segundo punto, en el caso de Colombia, es que se crea lo que denominamos la acción de tutela, que en otros países se le denomina acción de amparo, y es una acción muy importante porque permite la protección inmediata de derechos fundamentales o considerados fundamentales por la Constitución, y que se ha vuelto básicamente una herramienta fundamental para que las personas tengan acceso a servicios de salud, tal como ya lo manifestaba Juliana desde Ecuador. Obviamente nosotros tenemos graves problemas de implementación de lo que está en la ley hacia la realidad. Hay unas brechas muy grandes. Pero la acción de tutela le permite a cualquier persona que esté en Colombia solicitarle a un juez que se deje de amenazar o vulnerar sus derechos fundamentales. Y muchas personas empezaron a utilizar esta herramienta desde el 91 para solicitarle a los jueces acceso a salud.
Y esto dio pie a que los jueces empiecen a hacer efectivo el derecho a la salud de múltiples formas. Esto dio con el tiempo la posibilidad a que se reconozca primero que el derecho a la salud tiene una conexidad extremadamente importante con derechos muy importantes como la vida, la integridad, y luego con el tiempo hizo que la propia Corte Constitucional reconozca que el derecho a la salud es fundamental en sí mismo. Y esto fue reconocido posteriormente en el 2015 mediante la Ley Estatutaria de Salud, en donde ya se recoge lo que la Corte venía manifestando durante varios años. Entonces, si no hubiera existido esta institución incorporada en la Constitución del 91, sin duda hubiera habido unas brechas mucho más grandes en la efectividad del derecho a la salud y, por supuesto, a futuro hubiera sido mucho más difícil lograr los avances que hemos logrado a través de la Corte Constitucional a nivel nacional. Bueno, y finalmente creo que un punto también que creo que vale la pena reflexionar para la constituyente en Chile es también pensar cuáles son algunos mecanismos de cumplimiento de las sentencias, tanto internacionales como internamente. En Colombia tenemos algunas dificultades en lograr que haya un cumplimiento efectivo, en especial de sentencias que han sido establecidas por tribunales internacionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos o comités de derechos humanos de Naciones Unidas. Nosotros también consideramos que esta puede ser una reflexión útil porque hay muchos de los casos que son conocidos por estas jurisdicciones internacionales que protegen estos derechos y que pueden también contribuir a cambios estructurales que permitan un acceso mucho más universal y mucho más efectivo a estos derechos. Así que consideramos que una reflexión en este sentido también sería extremadamente interesante en el caso chileno. Bueno, esas son mis reflexiones y quedo súper atenta a sus comentarios. Muchísimas gracias, Cristina. Y desde Santiago de Chile nos acompaña Liliana Galdames. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid. Es investigadora en el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de esta casa de estudios y tiene una amplia trayectoria como investigadora en las líneas de derechos humanos y fundamentales, también en la relación entre el derecho internacional y el ordenamiento interno y el tratamiento de lo ambiental, todo desde una perspectiva constitucional. Agradecemos muchísimo a Liliana y le damos la bienvenida. Ya la vemos en pantalla. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes a las colegas. Quería además que nos había saludado a la decana, a la profesora Sara Herrera Leighton por la... así que voy a intentar, voy a anotar incluso la hora para no pasarme mucho. Bueno, como decía, muchas gracias por la invitación. Todo lo que tiene que ver ahora con el proceso constituyente, la verdad que hay tantas discusiones abiertas, ¿no? Hay tantos debates en distintos ámbitos que, bueno, uno estratégico desde luego es este. Entonces a mí me gustaría comentar como a modo de introducción que seguramente lo que se llamó el estallido social y que ahora ya se denomina la revuelta de octubre del año pasado, tiene en sus raíces, ¿no? Parece que tiene en sus raíces, yo diría, tres derechos fundamentales que son centrales: salud, educación y seguridad social, que han estado en el debate y han estado en realidad han estado en las demandas que se han expresado en las movilizaciones sociales desde hace varios años. Desde la educación, que empieza con el movimiento de los jóvenes estudiantes secundarios, pero después a eso se van sumando otras demandas, una muy fuerte, la de la salud. Y yo recuerdo en los días del estallido social, por ejemplo, rayados, en los días en que estaba ocurriendo todo, muchos rayados en la calle diciendo, jóvenes que decían: estoy protestando por ti, mamá, o por ti, abuela, que tuviste, que te fuiste sin recibir atención médica, o que te fuiste porque no tuvimos dinero para costear tus tratamientos. No vi uno, vi varios de esos carteles. Así que me parece que como punto de partida, el acceso a la salud, la protección del derecho a la salud, será sin duda uno de los tantos temas centrales en el proceso constituyente, ¿no? Se ha dicho mucho también
que creo que sería correcto referirme cortito a lo que dice la Constitución actual, la Constitución del 80, sobre el derecho a la salud, y una característica muy especial que tiene esta forma de protección del derecho a la salud. Y es que la Constitución del 80, si bien es cierto, asegura la protección del derecho a la salud en términos amplios, sin hacer mayor desarrollo de lo que implica esta protección del derecho a la salud. En ese sentido deberíamos entender que es una especie de deber de protección. La parte importante del derecho, la parte que como decía mi colega antes, es lo que hace que un derecho tenga dientes, que sea un derecho fuerte, un derecho protegido, que es la tutela jurisdiccional de ese derecho, el recurso de protección. El ámbito de protección del derecho a la salud no es en Chile hoy el derecho a la salud, sino lo que la Constitución asegura a través del recurso de protección es el derecho de las personas a elegir el subsistema de salud al que quieren afiliarse. Se protege, siendo la salud un derecho social, no se protege en términos explícitos en la Constitución. El derecho social, los ámbitos de libertad del derecho, que son estos y lo mismo ocurre en salud, y lo mismo ocurre en seguridad social. Entonces, lo que se protege es el derecho de las personas a elegir el sistema de salud previsional, por así decirlo, el sistema al que se quieren afiliar, pero no protege en términos explícitos el derecho a la salud. Y eso, acompañado, como también se ha dicho acá, con otras cláusulas auxiliares para comprender la protección del derecho a la salud, en este caso la idea del Estado subsidiario, que no está dicho así en el texto de la Constitución. En ninguna parte se habla del Estado subsidiario, ¿no? Sin embargo, es una fórmula que se ha entendido implícita en el texto de la Constitución, y esto es que las personas procurarán la satisfacción de sus necesidades y de sus derechos, y solo allí donde la iniciativa privada no alcance a proteger esto básico, entonces es que se activa el Estado como un sujeto obligado subsidiariamente a asegurar, en este caso, el derecho a la salud. Entonces, yo diría, primero, entre las causas del estallido social o revuelta están, desde luego, derecho a la salud, educación, seguridad social. Eso sin duda alguna. Y esto no es solamente asociado a la revuelta, sino a una serie de que venían desarrollando en los últimos años en Chile. Segunda idea, la protección del derecho a la salud en la Constitución del 80 es una protección débil. Además, esa protección débil se refuerza, esa debilidad, por la cláusula del Estado subsidiario, que, como digo, se desprende del texto de la Constitución, no está dicho así en ninguna parte. Tercero, no tenemos un recurso de protección para asegurar la protección efectiva del derecho a la salud. Y cuarto, hay una gran desigualdad en el acceso a las prestaciones de salud, dependiendo de si las personas forman parte del subsistema público o del subsistema privado. Si uno mira, por ejemplo, las estadísticas que tenemos ahora en el ámbito, en el contexto de la pandemia, uno puede ver a través de gráficos que son bien expresivos, ¿no? Cómo la tasa de mortalidad por COVID-19 es más alta en las personas de más bajos ingresos, y eso se expresa en mapas territoriales que muestran cuál es la incidencia que hay en términos de fallecimientos por la pandemia. Pese a que el Estado ha hecho un esfuerzo importante en ese ámbito, hay que reconocerlo. Entonces, ¿qué es lo que se o qué es lo que uno podría anticipar de cara al futuro, ¿no? De cara al futuro proceso constituyente? De lo que se está hablando, primero, es que deberíamos tener un derecho, después me voy a referir un poquito a los contenidos que ese derecho podría tener,
un derecho que esté planteado en términos sistémicos. No es solo el derecho a la salud, cualquiera sea el contenido que éste tenga. Esta cláusula hay que armonizarla y sería, desde luego, un aporte, como se ha dicho antes en el caso de Colombia, que la Constitución incluya una cláusula que contenga el Estado social y democrático de derechos. Eso reforzaría ese derecho y sobre todo las obligaciones que pueda tener el Estado en esa materia. Eso como primera cosa. Importante considerar que el derecho a la salud, la comprensión de lo que es el derecho a la salud. El derecho a la salud es no solamente el derecho a no estar enfermo, no es solo no enfermarse, sino a disfrutar de algunas condiciones mínimas que pueden asegurar el bienestar de las personas y de las sociedades. Así que a esa cláusula que decíamos del Estado social, uno debería incorporar a mayores, dentro de los fines del Estado, que hoy día contempla la Constitución la búsqueda del bien común, que es un concepto bastante abstracto, la idea de que el Estado debe promover la búsqueda del bienestar de las personas y del bienestar de las sociedades. Otra cláusula auxiliar a la protección del derecho a la salud, la vinculación también de la salud con el medio ambiente. No es que sea o salud o medio ambiente, sino reconocer las contribuciones que hacen las condiciones ambientales, la protección de la biodiversidad, acceso, ¿no? A la naturaleza y la protección de la naturaleza como otro elemento que contribuye a la salud de las personas. Hay unos experimentos maravillosos en Japón, terapias de salud, que se están desarrollando con pacientes o personas que tienen distintas patologías, cuyos tratamientos se desarrollan, por ejemplo, no única y exclusivamente, pero contemplan, por ejemplo, lo que ellos llaman eh, baños de bosques, ¿no? Los pacientes van a los bosques y caminan y hay ahí una relación terapéutica que no obviamente no reemplaza, ¿no?, a la medicina o a los tratamientos, pero hay que también incorporar una mirada de la salud que también se relaciona con ese bienestar. Muy importante, los territorios, la inequidad territorial. Ustedes están ahora, bueno, parte de ustedes están en Talca. ¿Qué fama tiene el hospital de Talca? No sé si es merecida o no es merecida, no lo voy a decir así, pero la inequidad territorial, los tratamientos especializados. Mi familia viene de allá. Si quisiéramos llevar a un cardióloga, si quisiéramos acceder a una medicina especializada, ¿dónde vamos? A Santiago. A Santiago. Los territorios. Hay una idea del territorio que debe estar presente en la Constitución. La idea de, no solo de que la Constitución promueva la igualdad, sino promueva también acciones positivas, acciones de discriminación positiva, que refuerce a aquellos que son más vulnerables en el acceso a un derecho tan fundamental como el derecho a la salud, comprendido no solamente, insisto, como la no enfermedad. Derecho, por ejemplo, que debería también, pienso yo, tener algún reconocimiento en la Constitución, aunque no sea dicho así. Si tuviésemos reconocimiento de los pueblos indígenas, ¿no?, de la plurinacionalidad, o bajo la fórmula que sea, también se debería reconocer el acceso, que de hecho existen algunas experiencias en Santiago. Yo conozco hospitales que están brindando a sus pacientes salud con pertenencia intercultural, ¿no?, incorporando otras formas de reconocimiento de tratamientos y comprensiones de la salud, de lo que es esa salud, que pueden ser complementarias a los tratamientos tradicionales. Entonces, hay que incluir también el acceso a medicamentos. Ese es otro tremendo problema que hoy día se está asegurando en el país,
a partir de algunas normas que son de carácter infraconstitucional, ¿no? La ley Ricardo Soto, y hay una serie de programas que han ido reconociendo el acceso a medicamentos, especialmente en casos de medicamentos que son muy caros. Habría que incorporar en la Constitución eso, pero también, y con esto voy a ir terminando, la Constitución debiese darle más vida a ese deber de protección. Hay experiencias en otros países, en Brasil, en Alemania no, porque en Alemania tienen un estupendo sistema de salud, pero no está en la Constitución, eso es curioso. No hay una protección del derecho a la salud en la Constitución como derecho fundamental, sin embargo, ellos han desarrollado un sistema de salud complejo y universal, que no lo he dicho, también debería ser, en principio, un acceso a la salud de carácter universal. Yo sugeriría que esos deberes de protección, de alguna manera, dieran también atribuciones para que el legislador, perdón, el juez pueda emplazar al legislador, ¿no? Exhortar al legislador a desarrollar normativamente esos deberes de protección, porque está visto en el derecho comparado que el litigio, la judicialización del derecho a la salud, que a veces es tan importante para las personas, tiene algunas consecuencias que son complejas. Complejas porque hay estudios, por ejemplo, de que en el derecho comparado en Costa Rica, ¿no? Sentencias que reconocen derechos a la salud, medicamentos muy especializados, muy caros, a veces se gastan parte del presupuesto que hay asignado a la salud, es decir, como la visión es que el juez puede atender casos particulares, pero la visión de conjunto la debería tener el legislador, y a veces el legislador no desarrolla esos deberes que están dentro de la Constitución, de manera que habría que considerar que el juez también pueda impulsar desarrollos normativos. Y ahora sí termino. Recordar el caso Poblete Vilches, sentencia donde Chile fue condenado por la Corte Interamericana por el mal acceso, la mala atención en salud a una persona adulta mayor, a una persona mayor. Eso nos está diciendo mucho, además, de cuál es el estado de la salud hoy día en nuestro país. Eso por ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liliana. Creo que nuestras tres expositoras nos han dado muchas luces, no solo sobre qué hay que incluir, sino qué errores quizás no repetir. Ahora el micrófono es para nuestros asistentes. Allí están presentes los directores de escuela, algunos académicos, estudiantes también, quienes deseen hacer sus comentarios o sus preguntas respecto a los procesos constituyentes vividos en Colombia, en Ecuador, a lo que nos ha indicado también Liliana tener en cuenta, puede indicarlo y la palabra será suya. Mientras alguno de nuestros asistentes se animan, yo quisiera iniciar las preguntas porque al menos en el caso colombiano y en el caso ecuatoriano, bueno, un poco quizás también en Chile, si bien el derecho se habla, ¿cierto?, en la Constitución de salud o de muchos otros derechos, vemos que en la práctica, al menos en Colombia y en Ecuador, pues no se da lo que aparentemente en el papel está escrito. Vemos el caso triste de Guayaquil durante la pandemia, ¿cierto?, con el colapso de las morgues. ¿Por qué es que se da eso? ¿Por qué es que en el papel se dice una cosa y en la práctica se da otra? ¿Basta entonces con cambiar la Constitución? Quien desee iniciar de ustedes tres. Juliana. Yo puedo iniciar. Ah, perdón. Entonces que siga Juliana, perdón. Dale, te voy a poner Juliana en pantalla completa. Ya. Bueno, con la situación muy complicada que se vivió en Guayaquil. Guayaquil es una ciudad con mucho movimiento comercial. Es que las personas de allá son personas que se dedican mucho al comercio informal. Como lo manifesté antes, el problema no solo es cambiar una constitución, el problema es cambiar de raíz muchas cosas. Por ejemplo,
se debe mucho a la educación que tenga cada persona, los accesos que ellos tienen. Por ejemplo, mucha gente que se contagió de COVID en Guayaquil era gente que no tiene una educación, gente que vive muy aislada en muchos lugares, que no tienen acceso al agua, en lugares contaminados, que no tienen una buena salud. Entonces todo eso repercute a que se manifiesten este tipo de cosas, que no haya defensas en las personas, que no tengan un buen sistema inmunológico. Por eso fue la ciudad en donde hubo la mayor cantidad de muertes por COVID. La verdad fue una situación muy complicada en el país y llamó la atención internacionalmente, como si Guayaquil, nada más Guayaquil fuera Ecuador, porque su situación fue muy difícil. Y estar en esas situaciones, pues, como lo digo, yo no creo que solo se deba cambiar, como está manifestado de nuevo, una hoja en blanco, sino se debe cambiar de acuerdo a todas las experiencias vividas anteriormente y qué se puede mejorar. Y como le digo, aquí en mi país lo que se debe mejorar es trabajar en esos grupos, implementar más programas, más políticas, para que esas personas puedan tener un acceso universal a la educación, en especial porque la educación es un pilar fundamental, la base de todo, que nos permite desarrollarnos como personas. Ese es mi punto de vista. Gracias. Gracias, Juliana. Cristina, tú querías intervenir. Gracias, Mónica. Bueno, complementando un poco lo que ya manifiesta Juliana, pues por supuesto la Constitución no va a ser suficiente. Uno tiene que partir de la idea que una Constitución va a hablar de generalidades, va a sentar unas bases, pero que todo depende también de una serie de desarrollos a partir de esta Constitución. Lo que sí quisiera como manifestar es que sin una Constitución que ponga unas bases mínimas, pues no se puede. Ya como que se mencionó, por ejemplo, en la tercera de las ponencias, en donde se dice cuál es el enfoque en el que se está viendo este derecho y cómo eso impide que hayan avances en ese sentido. Entonces, por ejemplo, en Colombia no tuvimos un reconocimiento expreso de la salud como un derecho, pero las bases que dejó la Constitución al establecer la Corte Constitucional, al tener la acción de tutela, al permitir ver el Estado como un Estado social de derecho, sí nos dieron el espacio para que los activistas y las organizaciones de sociedad civil se organicen y puedan progresivamente lograr reconocimientos. Entonces, no, la Constitución no lo va a cambiar todo, no, la Constitución no se va a implementar sola apenas salga o se expida, pero sin buenas bases en la Constitución, mucho menos. Así que sí hay unas bases por las que se necesita luchar en el momento de la constituyente y luego sí pensar en estrategias en cómo lograr que eso que se logró reconocer en una constitución se pueda transformar en una realidad, ¿no? Yo creo que no hay un solo país que tenga una constitución totalmente implementada. Las constituciones son ideas de a dónde queremos llegar, de quiénes queremos ser, pero sin una buena base constitucional no hay forma de avanzar desde los movimientos sociales. Entonces es una oportunidad de oro para sentar las oportunidades que a futuro se podrán aprovechar. Gracias, Cristina. Liliana, que también quería entregar su aporte. No, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho. La Constitución es solamente el principio. Como se dice mucho, los derechos sociales cuestan. Bueno, todos los derechos sociales cuestan. Entonces, aquí no solamente hay que asegurar el derecho a la salud en la Constitución, sino que hay que sumarle presupuestos consistentes y sobre todo reforzar un sistema universal y público que asegure un acceso a la salud en condiciones de equidad. Es decir, e incluso podría pensarse en que ese sistema público podría tener a lo mejor alguna diferencia para las personas que estén en los tramos más altos de ingreso y que eventualmente algún tipo de contribución puedan hacer ellas por sus atenciones en salud. Pero seguramente un buen sistema de salud también tiene que ir vinculado a una modificación y una carga tributaria
que nos deje como los estados que están ahora mismo en la OCDE. Nosotros estamos 2 o 3 puntos por debajo de las cargas tributarias y con infinita cantidad de mecanismos que permiten, no voy a decir evasiones, pero sí exenciones, ¿no? Saltos a las reglas, en fin. Todo eso hay que asociarlo también a la protección del derecho a la salud, esto sería solo, apenas el principio de esa transformación. Claro, y la pandemia dejó en evidencia que si no hay un buen sistema de salud, no hay nada. Decana, usted está pidiendo la palabra. Sí, yo quería que me hablaran un poquito de los constituyentes. ¿Cuál fue la experiencia de ella? Y Liliana, ¿qué opina en relación a él? Liliana, ya la vemos en primer plano. ¿Empiezo? Por favor. Ya, listo. Bueno, ahora mismo están empezando a aparecer las campañas, todavía falta mucho para que esté el listado de esas personas que finalmente van a formar parte, van a ir de candidatos y candidatas a la Convención Constituyente, pero yo creo que ahí es muy importante el discurso que ellas sostengan y lo que nosotros queremos para el futuro. Entonces, si hay una candidata o candidato que plantea hoy día la importancia del derecho a la salud, que lo desarrolla de forma interdisciplinaria, en fin, que apunta hacia las preocupaciones que las personas tienen, bueno, esas personas son las que hay que, yo creo, apoyar. Y luego, de cara al proceso constituyente, compartir con ustedes que hay muchos trabajos, muchas personas, organizaciones, no organizaciones, grupos de interés que se están hoy día organizando en una especie de segunda línea y que están preparando propuestas concretas para ese futuro proceso constituyente. Al menos yo participo en una que está trabajando en los temas ambientales, pero sé de otras iniciativas que trabajan en, por ejemplo, paridad de género. Hay un grupo de abogadas que ha trabajado fuerte en incluir una constitución con género, le llaman ellas, y yo creo que esas segundas líneas van a poder generar esos aportes, porque no todas las personas que sean finalmente electas van a venir del mundo del derecho, que conozcan, ¿no? Todo lo que implica la Constitución, sus dificultades, sus estrategias. Entonces yo considero que es muy importante, primero, elegir bien lo que nosotros queremos y escuchar esas posiciones de quienes se vayan a presentar como eventuales constituyentes, y segundo, participar activamente en esas segundas líneas para generar conocimiento o bien demandas de lo que nosotros creemos que debería estar en ese proceso constituyente. A las siguientes invitadas les agradezco, antes de ir a la siguiente pregunta, bien cortito, ¿cómo fueron las personas que participaron en esta asamblea constituyente? Juliana, si nos quieres dar tu aporte, por favor. Ya. Al igual como se maneja en los otros países, se fueron eligiendo por regiones. Igual hay una paridad de género en lo que es bueno, aquí se conoce como la Asamblea Constituyente. Son personas que se han destacado de cada ciudad, de cada provincia, y ellos han llegado a formar parte de la Asamblea, lo que permite, de acuerdo a los intereses que haya, dar opiniones. Igual lo importante de aquí en el país es que, aparte de las 3 funciones que se conocen, hay 2 funciones más, que es la función de transparencia y control social, y es la función también electoral. La función de transparencia y control social, lo que tiene que ver es que los ciudadanos también no solo van a formar parte de los que están en la Asamblea Constituyente, sino hay un grupo de personas que puede dar sus opiniones y puede presentarse a los proyectos de ley que hay para dar sus opiniones, y sus opiniones son escuchadas y forman parte también de cualquier cambio que se vaya a dar en el país. Al igual también hay un tema importante en cada ciudad que se llama silla vacía, y en este caso se trata de que alguien de algún partido político se presente también y dé sus opiniones con respecto a cualquier
proyecto de ley o cualquier reforma o cambio que se haga. Y eso es muy importante porque como ciudadanos también podemos formar parte de eso, no solo los de la Asamblea Constituyente, sino también tenemos parte como ciudadanos en sí. Muchas gracias, Juliana. Cristina, ¿cómo fueron elegidos los constituyentes allí en Colombia cuando, bueno, participaron guerrilleros, intelectuales, indígenas, ¿no es verdad? Sí, es bastante interesante. Acá se escogieron por vía de elección popular y fueron apenas 70 personas, que en realidad creo que es un número relativamente pequeño para lo que hemos visto en nuevos procesos. Apenas 4 mujeres participaron y una cosa que es interesante es que hubo poca participación o digamos poca representación de personas indígenas. Hubo apenas 2 personas pertenecientes a los movimientos indígenas y lo que es más grave es que no hubo representación alguna de los movimientos de personas afrodescendientes y considerando que en nuestro país al menos el 10% son personas afrodescendientes, pues es bastante preocupante. Los asuntos de ellos fueron en cierto modo incorporados a través de los movimientos indígenas, pero eso por supuesto causa una serie de dificultades en el reconocimiento efectivo de sus derechos. Y en general hubo como bastante diversidad en cuanto a movimientos políticos. Como les mencionaba, 4 de las personas que estuvieron allí estuvieron sin voto, pero con voz, y correspondían a los grupos guerrilleros que se habían desmovilizado y que se iban a incorporar a la vida civil a través de ese reconocimiento, lo cual es sin duda como un punto muy importante de participación política y un avance muy importante como en el proceso de paz, que todavía seguimos ahí trabajando en él y ya veremos cómo va resultando. Entonces, creo que hay unos puntos interesantes en la participación de la Asamblea, pero sin duda hay muchos puntos en los que la representación se quedó corta y por supuesto mujeres, personas indígenas y personas afro son como los puntos más críticos. Gracias, Cristina. La profesora Paula Ceballos estaba pidiéndonos la palabra. Paula. Sí, yo estaba pidiendo la palabra un poco para no sé si hacer una consulta, pero a mí como profesional de la salud y como ciudadana, digamos, me preocupa mucho la mirada paradigmática de los representantes constituyentes que van a trabajar respecto a la salud. ¿Por qué? Porque, como bien decía Liliana, la salud mirada desde lo patocéntrico y pensando que son solo los médicos que saben de salud. Me preocupa mucho quién sea elegido ahí porque la salud es integral. Como muy bien dijo Liliana, la salud tiene un aspecto de bienestar, de calidad de vida, de promoción y prevención. Y si solamente pensamos que los médicos saben de salud, probablemente la mirada esté centrada en la enfermedad. Y, y eso a mí me ocupa y me preocupa demasiado más. Yo creo, por eso vine a esta. Entonces, levantar esa propuesta desde una mirada paradigmática integral, desde que la salud es para todos, de que hay grupos étnicos, culturas diversas, hay creencias diversas también, por lo tanto, el respeto y el derecho a la salud de todos tiene que ver con una mirada paradigmática que no tiene que ver con lo patocéntrico o la medicalización de la salud. Y en general en nuestra cultura latinoamericana y mundial, el sistema de salud sigue centrado en los médicos, no en las personas. Con todo el respeto que el equipo médico me merece, digamos, no estoy en contra de ellos, no quiero dejar visto eso, pero el modelo aún sigue siendo biomédico, muy centrado en los síntomas y en las patologías, y olvidamos que la prevención y promoción es la base de esto y por lo tanto la APS también es relevante aquí. Entonces, no sé cómo a nivel ecuatoriano y colombiano nos podrían comentar qué pasó ahí, si hubo modificaciones, teniendo otro ejemplo. Yo sé que no hay gente de ese país, sin embargo, en Brasil tenemos el SUS como un sistema único de salud y que también tiene cuestionamientos grandes respecto a su funcionamiento, porque si bien todos tienen acceso, al parecer es muy inequitativo también y el acceso no es igual para todos, aunque está escrito también. Entonces, es un poco lo que quiero dejar a la discusión y a la reflexión, pero a mí yo creo que esta mirada integral y orientada hacia la prevención y promoción debiera ser algo importante que quedara en nuestra Carta Magna, porque si no vamos a seguir rehabilitando y gastando mucho dinero en enfermedades y no en prevención y promoción. Eso, Mónica.
Gracias, Paula. Cristina, tú que has trabajado en el tema de los derechos reproductivos, quizás te puedas aportarnos algo allí en materia de prevención y promoción. Gracias, Mónica. Sí, yo creo que el punto que está manifestando Paula es súper importante y estamos totalmente de acuerdo en que se debe buscar una visión de la salud que vaya más allá del tratamiento de la enfermedad y más allá de una visión extremadamente medicalizante. Una de mis observaciones sería primero, por ejemplo, observar temas tales como la salud materna, que en muchos casos tiende a trabajarse demasiado desde un punto de vista demasiado medicalizado, eliminando un poco algunas prácticas que pueden ser muy útiles y que pueden facilitar, por ejemplo, la disminución de tratos o malos tratos durante el parto y el periodo posparto, pero además, pues que también reconozcan como las decisiones autónomas de los pacientes y de las pacientes en esos espacios. Entonces, en Colombia realmente el artículo que se refiere al derecho a la salud es como muy amplio, porque como les decía, no lo reconoce como derecho, sino lo establece como un servicio público. Sí se manifiesta que, por ejemplo, hay una relación clarísima entre las competencias del Estado de organizar, dirigir, reglamentar la prestación de servicios de salud y cómo se relacionan con temas como el saneamiento básico y el saneamiento ambiental, lo cual pues, nos permite una visión un poquito más grande que no está solamente cerrada, sino que también incorpora estos temas e incorpora tres principios que son importantes, que son eficiencia, universalidad y solidaridad. A partir de esos tres principios, al menos en Colombia, la Corte Constitucional ha hecho un gran trabajo de reconocer cómo esa universalidad y cómo esos principios se deben cumplir más allá de la atención de la enfermedad. Entonces, la promoción y la prevención nuevamente han encontrado como un buen desarrollo mediante el apoyo que se ha hecho por parte de la Corte Constitucional al avance de los derechos. En particular, en el caso de los derechos sexuales y reproductivos, se destaca muchísimo que gracias a la Corte Constitucional se reconocieron las tres causales que actualmente permiten la interrupción voluntaria del embarazo y es la misma Corte Constitucional la que ha permitido ampliar, por ejemplo, la protección a las mujeres víctimas de violencia sexual, incorporando aspectos de su salud reproductiva. Entonces, nuevamente, no se dio en el cambio constitucional, pero sí con las bases que proveyó la Constitución del 91, esos avances sí se pudieron incorporar al menos mal. Nuevamente hay una brecha a cómo se cumple eso, cómo se traslada eso a la realidad. ¿Alguien más de nuestras invitadas quiere hacer su aporte? Me gustaría Liliana. decir algo, sí, 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 por porque es tan supuesto. interesante lo que planteó Paula. Yo diría que yo creo que aquí hay que, como decía, una cosa son las personas que van a ser elegidas y otra cosa es el pensamiento y las convicciones de personas sobre distintas materias. Entonces, si existe una creencia, una convicción y una preocupación por ese ámbito, yo animaría a buscar afinidad con otras personas interesadas en estas temáticas para levantar otras formas de comprender, por ejemplo, el derecho a la salud, que tampoco lo mencioné, pero otro tema que seguramente podría estar en la futura constitución es la alimentación. Sí, Hace claramente. tiempo yo vi un estudio de qué muere la gente, me parece que lo hizo la Universidad de Talca, pero es antiguo, 5 años atrás, de qué muere la gente en Chile y en la zona del Maule, cáncer gástrico. ¿Y Molina eso por qué? tiene el mayor índice de Molina, cáncer gástrico en la región del Maule. Es un estudio de Molina, hace como 8 años, Liliana. ¿cierto? Tal cual. Y Así uno es, bueno, dice, ¿y por qué? Claro. sin duda es un punto importante a abordar. Como facultad, quiero invitarlos a que participen desde el buzón que vamos a abrir para levantar estas propuestas y comentarios como el que Paula nos ha indicado hoy en este evento y que por supuesto va a estar no solamente para académicos y funcionarios, sino también para estudiantes, ir levantando de propuestas y discutir, porque de eso se trata un nuevo proceso o al menos el proceso que vamos a vivir en Chile, que ya iniciamos. Errores entonces a no repetir, cositas a tener en cuenta para incluirlo, es lo que necesitamos estar muy atentos para esta nueva Carta Magna. Decana, no sé si usted desea realizar unas palabras de cierre para ir terminando este primer encuentro virtual. Miren, ¿se escucha, cierto? Sí.
Lástima, ¿cierto? Que el público sea poco, pero poco bueno. Vamos a tener la grabación y eso es lo importante. Nuevamente agradecer a las expositoras, muy, muy interesantes. Nosotros estamos iniciando como país, o sea, tuvimos ya alguna experiencia en el otro gobierno, pero ahora ya es algo ya legal. Agradecerle mucho a los participantes, nos queda muy claro y capaz que los invitemos nuevamente porque estamos empezando nuestras conversaciones. Agradecer a los asistentes y muy, muy interesante lo que hemos escuchado hoy. Reitero mis agradecimientos. Y gracias, Mónica, a ti también por la organización. Muchísimas gracias entonces a nuestras 3 invitadas de Colombia, Ecuador y Chile por dar estos aportes y estas luces muy importantes para iniciar la discusión hacia una nueva Carta Magna, sobre todo en el área de la salud, que es la que nos compete. A quienes nos están viendo ya a través de las redes sociales, los invitamos a responder entonces, a ir a nuestro buzón de sugerencias para levantar estas propuestas en torno al camino constituyente. Muchísimas gracias a todos por su participación y feliz tarde. Muchas gracias por la invitación. Adiós. Gracias. 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 Adiós Hasta a luego. todos. Muchas Hasta luego. gracias. Un gusto, que estén muy bien.